Volvemos a estos vídeos de oposiciones, en este caso la unidad 53, que habla de literatura norteamericana, Herman Melville, Edgar Allan Poe y Walt Whitman. Como siempre, vamos a hacer una introducción y luego una sección para cada autor. En la introducción podemos empezar diciendo que esta unidad pretende explorar, pretende profundizar las principales aportaciones literarias, tanto en la novela como el relato breve y la poesía en los Estados Unidos, entre los años 1830 y el comienzo de la Guerra Civil en el 1861. Podemos decir que los escritores de este periodo se inspiraron en el espíritu de expansión y en el espíritu democrático, así como en el sentimiento de esperanza y de aventura que caracterizaba a la recientemente creada Nación de América. Figuras relevantes como Herman Melville, Edgar Allan Poe y Walt Whitman son los principales exponentes en la novela, en el cuento y en la poesía, respectivamente. Entonces, ¿cómo podemos considerar a estos escritores referentes y espejo de las condiciones sociales, de las condiciones económicas, culturales y tecnológicas y políticas de su época? Pues podemos decir que en primer lugar Melville representa el espíritu de aventura, el espíritu crítico sobre la realidad viajera y sobre la realidad colonial del país, así como la dualidad moral que se da entre el bien y el mal, ¿no?, en los primeros colonos. En segundo lugar, Edgar Allan Poe representa el auge del misterio, los cuentos de terror, la ficción detectivesca, los detectives, ¿no? Fue el creador de la novela Detectives en el ambiente de la época, también muy influenciado por las condiciones de la época. Escribió también Poe poemas evocadores que muestran su cuidadosa atención a la rima y a la métrica. Y en sus relatos breves, Poe se centra en crear una trama elaborada y Poe hacía hincapié en el misterio y en el suspense. Por último, para muchos críticos literarios, el verso libre de Whitman fue como un soplo de aire fresco en la poesía norteamericana. Whitman glorifica tanto la exaltación de la vida como el verdadero sentido de ser estadounidense, ¿no? Un relato idealizado de la situación política y de la democracia, en los años previos y posteriores a la Guerra Civil Americana, 1861 a 1865. Por otro lado, el triunfo de la independencia americana fue visto como algo perjudicial para Inglaterra y la relación entre ambas naciones empeoró debido a ello. Al principio de este periodo se tuvo especial cuidado de mantener a todos los jóvenes en Inglaterra alejados, a todos los jóvenes americanos alejados de las novelas inglesas del siglo anterior, que pudieran contaminar las mentes americanas, ¿no? Este es uno de los aspectos clave por la que los norteamericanos intentaron encontrar una literatura autóctona, crear una literatura propia para América. Mientras tanto, Europa vivía dentro del romanticismo y el elogio a un pasado glorioso, pero sin embargo el pasado norteamericano no existía. Por lo tanto, la literatura norteamericana tenía que florecer por ella misma. Los primeros escritores propiamente americanos tomaron prestadas de las fuentes clásicas, adaptaron temas pastorales, integraron elementos del gótico, de las novelas góticas. Algunos de estos rasgos de esta nueva identidad literaria pueden ser como la aparición de amantes separados, la castidad de la mujer, como en The Scarlet Letter, así como tramas intrincadas, historias dentro de historias, y que desembocan en acontecimientos llenos de emoción o inesperados. En cuanto a los escenarios, estos escritores recurren a lugares lejanos, a épocas remotas, también se juega con la identidad de los personajes, a veces se oculta esta identidad o se confunde. Y por último, la literatura norteamericana suele presentarse en un estilo elaborado y elegante, ¿no?, que luego veremos en Henry James, por ejemplo, pero también se ve ya en estos tres autores del periodo. No obstante, también hay que dividir el periodo en dos movimientos literarios, ¿no? Está el trascendentalismo y el romanticismo oscuro. El trascendentalismo floreció en Nueva Inglaterra desde 1836 hasta finales de la década de 1840 y entre intelectuales de la época podemos diferenciar a gente como Ralph Waldo Emerson o Henry David Thoreau, que fue muy importante, ¿no?, el Walden, o Entre los bosques. Y este movimiento trascendental tuvo influencia en varias áreas de la expresión estadounidense, ¿no? Aparte de la literatura, también el arte, también la filosofía. Los trascendentalistas sentían la perfección y sentían la propia divinidad como cualidades innatas del ser humano, y también pensaban que la mejor manera de organización eran las comunas utópicas, que serían formas eficaces de organizar la sociedad, ¿no? Eso sobre todo Thoreau. Por otro lado, el romanticismo oscuro procede tanto del pesimismo como de la influencia del romanticismo europeo, y fue una reacción contra el trascendentalismo. Los románticos oscuros pensaban que los seres humanos siempre fluctúan entre el bien y el mal y también entre la autodestrucción. Consideraban inútiles las sociedades utópicas, iniciaron nuevas formas y encontraron nuevos caminos por los cuales la literatura estadounidense empezó a dirigirse, ¿no?, y también empezó a leerse fuera de los Estados Unidos. Otro elemento importante es el toque trágico, ¿no?, que se ve sobre todo en novelas de Melville, ¿no?, como Moby Dick, ¿no?, que se convierte en dominante también en la época, ese toque trágico. Y estos tres autores, podemos concluir, Melville, Poe y Whitman, representan la primera gran generación de literatura estadounidense, ¿no?, porque reflejan la visión romántica, la visión imperialista,
y con sus novelas, poesías y relatos breves tratan la castidad, tratan la moralidad, tratan el espíritu de aventura. Y en general el relato breve es una de las formas literarias más importantes de la época, es esencial, diría yo, dentro del marco de la exploración, dentro de la atmósfera alegórica, dentro de una atmósfera sobrenatural, así como una visión misteriosa y salvaje de la vida. La poesía, por su parte, representaba los acontecimientos sociales y políticos de la época, donde el individuo norteamericano democrático tenía que crearse a sí mismo, ¿no? Siempre Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, la tierra de los individuos hechos a sí mismos, huyendo de Europa, huyendo de los señores nobles, feudales, huyendo de la iglesia europea. Cada uno de estos escritores podemos decir que contribuyó en su propio género y en su propio estilo al engrandecimiento y al desarrollo de una literatura estadounidense propia. Y esa sería la introducción. Ya pasaríamos a Melville. Y ya pasaríamos a la sección de Herman Melville, que nació en 1819 y murió en 1891, ¿no? La fecha es fácil, 1819, 1891. Podemos decir que Melville nació en el seno de una familia bien establecida dentro de Boston, aunque su padre también murió, dicen, a causa de las deudas, lo que le complicó la vida al pequeño Melville. Como consecuencia de ello, Herman Melville abandonó la escuela a la edad de 12 años y trabajó durante 2 años en un banco como empleado, ¿no? Y el verano en que cumplió 20 años se embarcó en un ballenero y navegó durante algunos años recopilando información y experiencias de lugares exóticos del mundo, ¿no? Y fue un autor profundamente inspirado por los acontecimientos de su propia vida, ¿no? Los cuales convirtió en novelas, como se ve en Moby Dick, ¿no? Su experiencia como oficinista también quedó plasmada en Bartleby, El escribiente, de 1853, que luego influyó a muchos autores también. Mientras que sus vivencias como ballenero se mostraron claramente en la novela Moby Dick, su novela más importante. También podemos decir que fue un maestro del realismo, de la narrativa realista, con una prosa rica y con un sentido del ritmo muy establecido, muy típico suyo. En sus primeras obras de ficción muestra la ira contra el imperialismo norteamericano dentro del Pacífico. En consecuencia, podemos decir que Melville estaba obsesionado con la cuestión de la existencia de Dios, también el problema entre el mal y el bien, los límites del conocimiento. Sin embargo, en sus obras también hay esperanza de reforma social, también hay una exploración espiritual, también hay una idealización romántica en favor de los oprimidos. Su primera novela, Typee, que se publicó en 1846, está claramente inspirada en un viaje que hizo a las Islas Marquesas, la actual Polinesia francesa, donde vivió unos años con una tribu, que se llama la tribu de los Typee. Después fue recogido por un ballenero australiano y participó en un motín en una cárcel tahitiana, de la que escapó y de la cual relató los hechos en su segunda novela, Omu, de 1847. En ella describe la amargura confirmada contra el colonialismo y el envilecimiento de los misioneros, ¿no?, contra los nativos tahitianos. Con estas 2 primeras novelas, Herman Melville provocó entusiasmo inmediato, ¿no?, y su carácter se consideró extrovertido, se consideró vigoroso, podemos decir que tuvo un cierto éxito. Melville también escribió después Red Barn en 1849 y White Jacket en 1850, la chaqueta blanca, donde ocultó su decepción por la recepción de sus novelas anteriores, pero sin embargo la recepción crítica de White Jacket en este caso fue positiva, ya que se consideró una descripción muy perspicaz y muy crítica de los abusos por parte de la Marina estadounidense. Después de eso se dedicó a devorar a Shakespeare y extrajo lo mejor de él en sus novelas posteriores. Otra influencia fue La letra escarlata, ¿no?, de Scarlet Letter, de su amigo Hawthorne, novela presente en la unidad 43 también, ¿no?, en la 43, no, en la 46, en la que se explora el bien y el mal dentro del ser humano. También influyó el hecho de que él y Hawthorne fueran amigos y vecinos, o sea que hay una conexión ahí entre autores. Después, en el año 1850, escribió Moby Dick, la novela más importante de Melville, ¿no?, aunque con esa novela tampoco le llovieron los elogios, ni tampoco las recompensas, pero se considera su obra maestra, su masterpiece, digamos. Narra la épica historia del capitán Ahab, que persigue obsesivamente a una ballena blanca que se llama Moby Dick, como la novela, lo que finalmente lleva al barco y a sus hombres a la destrucción total. Es una novela basada en la narración realista de las aventuras y contiene una serie de meditaciones sobre la condición humana con un estilo de narrativo bastante intenso, bastante potente. Melville fue uno de los maestros de los detalles y un narrador de las bellezas y de los terrores del viaje en mar y de cómo era la vida de un marinero en el mar. La industria de la caza de ballenas en esa época representaba el poder imperialista, ¿no? Exigía a los norteamericanos navegar por todo el mundo en busca de ballenas, en busca de gloria. Y la muerte del capitán Ahab representa la versión trágica del individualismo americano, ¿no? Al final no siempre sale bien el individualismo y la búsqueda de la gloria. El barco, que se llama Pequod, personifica un microcosmos en sí, en el que se encarnan todos los rasgos de la vida humana, ¿no? Hasta cierto punto, el barco es un análisis de la sociedad en el que existe una jerarquía que se asemeja a la misma de la sociedad.
Y en esta novela está contenido todo el espíritu humano, las derrotas, los triunfos del ser humano, de la condición humana. Estaba lo singular, ¿no? Dentro de lo singular está contenido lo universal, como podemos ver, por ejemplo, en Shakespeare, ¿no? Y como Shakespeare, Melville consigue la fusión magistral de ambas cosas. A grandes rasgos, se puede decir que esta novela no solo abarca varios registros, no tiene registro científico, tiene registro bíblico, como una metáfora también con la Biblia, sino que también refleja una reflexión muy profunda sobre el destino de la humanidad. Y tras el fracaso crítico de esta novela, que merecía mucho más, algunos amigos temieron por la salud mental por la cordura de Herman Melville. Pero él estaba sano y salvo, y escribió la que sería su siguiente novela, Pierre, de 1852, una obra bastante personal que revela los aspectos oscuros de la propia vida de Melville. Contaba la historia de un artista alienado de la sociedad y fue un desastre crítico, fue otro desastre crítico y financiero que afectó enormemente a Melville, finalmente sí. Entonces finalmente Melville, deprimido y en bancarrota, decidió trasladarse a Europa en el año 1856 para renovar sus energías. Y los pasajes más impactantes de estas experiencias quedaron plasmados en su próximo libro, que se llama The Confidence Man, 1857, una sátira de la sociedad corrupta estadounidense, ¿no? Influenciado por sus viajes europeos. Tras todas estas decepciones críticas, Melville abandonó la novela y se pasó a la poesía, ¿no? Entonces, a finales de 1863, se estableció en Nueva York y gran parte de su tiempo lo dedicaba a la guerra civil, ¿no? Que era en plena guerra civil, del 61 al 65. Entonces publicó en privado un librito conocido como Aspects of the War, Aspectos de la Guerra, en 1866, y en 1888 apareció su segunda colección de poemas. Se llamaba With Some Sea Pieces, con algunas piezas del mar. En su última obra, Billy Budd, volvió a la prosa, pero sin embargo esta obra fue publicada póstumamente en 1924. Entonces podemos decir que en definitiva Melville fue un novelista capaz de transmitir el engaño de la realidad y la inestabilidad de la identidad personal norteamericana, ¿no? Los engaños, las dualidades de la sociedad de su tiempo. Sin embargo, nunca perdió de vista la realidad. Sus símbolos siguen presentes porque se basó en hechos visibles, ¿no? Como las ballenas, la madera del barco, etc. Entonces Melville, al igual que Shakespeare, podemos decir que consideraba que en la mente de un solo hombre estaba contenida toda la humanidad. Y eso sería todo por parte de Melville. Pasamos a Poe. El siguiente autor que nos ocupa es Edgar Allan Poe, que nació en 1809 y murió en 1842. Edgar Allan Poe nació en Boston en 1809 y se le recuerda sobre todo por sus magistrales relatos breves. Pero también fue un poeta, fue crítico y fue un escritor famoso por su cultivo del misterio y de lo macabro. Sin embargo, no fue descubierto en Estados Unidos, fue descubierto en Francia, en Europa, especialmente por los simbolistas franceses Valéry, Mallarmé y Baudelaire, que incluso tradujeron parte de la obra de Poe al francés. Y Poe tuvo una infancia bastante difícil, marcada por la muerte de sus padres y por una educación clásica, tanto en Escocia como en Inglaterra, y más tarde asistió también a la Universidad de Virginia. No obstante, fue expulsado de la misma por problemas con el juego, que fueron problemas que le acompañarían a lo largo de toda su vida. Entonces, estos aspectos forjaron su personalidad y su estilo al escribir. En 1827, Poe se traslada a Boston, donde publicó sus primeros panfletos, Tamerlán y otros poemas, y sin embargo la pobreza le obligó a alistarse en el ejército. Sin embargo, también lo expulsaron del ejército al ausentarse reiteradamente. Entonces marchó a Nueva York, donde comenzó a leer a los poetas románticos, Samuel Taylor Coleridge, Shelley o Keats. En cierta medida, esto afectó a Poe y le produjo empezar a escribir sus propios relatos, y además Edgar Allan Poe fue contratado como colaborador en el Southern Literary Messenger, un periódico de Richmond, Virginia. Allí se hizo un nombre como crítico literario. Sin embargo, Poe fue despedido del trabajo, también por beber y por sus problemas con el juego, lo que supuso uno de los problemas más recurrentes y más graves a lo largo de su vida. Poe escribía relatos cómicos y satíricos en esa época, incluyendo parodias, relatos burlescos, grotescos y descarados, ¿no? Hasta que en 1838 publicó su primera narración larga en prosa, que se llamaba The Narrative of Arthur Gordon Pym, en la que combinaba hechos reales con las fantasías más descabelladas, ¿no? Entonces se trata de una obra especial, esta narrativa de Arthur Gordon Pym, ya que se ha considerado una de las inspiraciones de Herman Melville para Moby Dick, así que podemos conectar a los autores. Por otra parte, en 1839 fue contratado por una revista literaria de Filadelfia, también que le estimuló a escribir relatos de terror sobrenatural. Concretamente, relatos como William Wilson y La caída de la casa de Asher, que fueron de los más famosos que hizo. En consecuencia, Poe siguió afinando su estilo narrativo y llegó a publicar Tales of the Grotesque and Arabesque, Cuentos de lo grotesco y arabesco, 1840, donde recogía algunos de estos relatos más importantes que había escrito anteriormente. Por ejemplo, Morella, Ligeia, Berenice o The Man That Was Usurped. Estos cuentos de terror tratan de una mente que percibe extraños sucesos contados por un narrador psicopatológico, ¿no? Todos
los narradores de Poe parecen tener problemas mentales, ¿no? Están llenos de recursos de la novela gótica inglesa, también muestran el mundo interior de los personajes, ¿no? Como un antecesor de la novela psicológica y del Stream of Consciousness. Entonces muestran mucho más la profundidad interna de los personajes que sus experiencias externas. Y más tarde, en 1841, amplió su abanico de temas y realizó su primera incursión en el campo de la novela policíaca, con los crímenes de la calle Morgue, creando al detective Dupin, que luego sería una influencia en el escritor de Sherlock Holmes. No obstante, su novela policíaca más célebre es La carta robada, The Purloined Letter. Uno de sus relatos cortos más notables es The Gold Bug, que le hizo ganar $100 en un concurso. Me parecía curioso mencionar esto. Un concurso literario. En el campo de la poesía, su poema más importante es The Raven, El Cuervo. Es un poema muy aclamado que le dio el reconocimiento a nivel nacional en los Estados Unidos. Para ilustrar su ascensión al Salón de la Fama de los Poetas Americanos, cabe señalar que empezó a dar conferencias por todo Estados Unidos e incluso a publicarlas, aunque también eran un poco conflictivas. Una de las más importantes fue Eureka, considerada una obra maestra por algunos críticos y un disparate por otros, y finalmente murió en 1849 en una fiesta de cumpleaños en la que bebió en exceso. La obra de Poe debe mucho a la obsesión romántica por lo oculto, por lo satánico, especialmente a la rara facultad de plasmar los sucesos macabros subjetivos con objetividad y espontaneidad. Esa es su clave, mostrar lo subjetivo con objetividad. También la importancia de la imaginación, ¿no? Porque la imaginación de Poe era muy poderosa y poseía un sano juicio y un idealismo romántico. El hecho más destacado del carácter de Poe era su extraña dualidad. Por un lado era un idealista y por otro lado un visionario, y por el contrario algunos le consideraban una persona irritable y egocéntrica. Sus obras están llenas de detalles y sus descripciones están estrechamente relacionadas con su extravagante forma de pensar. También fue el creador de la novela detective y del detective como lo conocemos, ¿no? Con el detective Dupin. Y podemos concluir con Poe con que la idea de que Edgar Allan Poe se esforzó mucho en estructurar sus relatos, relatos llenos de locos, de aristócratas, de asesinos torturados por su propia mente, necrófilos y muchos tipos desviados mentalmente y físicamente. Pero esto era el objetivo que tenía Poe, era producir efectos horripilantes en la mente del lector. Y también muy importante para terminar, podemos decir que siempre Poe afirmó que su trabajo era su pasión, no su profesión. Y finalmente, el último autor de la última sección del tema es Walt Whitman, que nació en 1819 y murió en 1892, muy parecido a Melville, y es el autor famoso por su poesía. Fue un poeta, fue un periodista, fue un ensayista neoyorquino, cuya colección de versos Leaves of Grass, Hojas de Hierba, constituye un hito dentro de la historia de la literatura norteamericana. De niño asistió a una escuela pública en Brooklyn y a los 12 años empezó a trabajar en la imprenta y más tarde se convirtió en periodista y también en editor de periódicos. Por ello conocía de cerca el mundo literario y la prensa, desde dentro. Pasó la mayor parte de sus años, de su juventud, paseando por Nueva York y viendo obras en directo de Shakespeare en el teatro. Asimismo, desarrolló una gran pasión por la música, especialmente por la ópera, y también leyó mucho en casa y en las bibliotecas públicas. Lo devoraba todo. Entonces, estas características le hicieron desarrollar un nuevo estilo de poesía. En el año 1855, Walt Whitman, incapaz de encontrar editor para publicar su colección de poemas Hojas de Hierba, vendió una casa e imprimió con sus propios gastos la primera edición de Hojas de Hierba. Fue una obra maestra y la revisó varias veces a lo largo de toda su vida, ¿no? La segunda edición apareció un año después, en 1856, y contenía revisiones de los poemas, siendo también, sin embargo, un fracaso financiero. Más tarde, en 1860, un editor de Boston apostó por él y sacó la tercera edición del libro. Pero el estallido de la Guerra Civil, como sabemos estalló en 1861, llevó a la empresa a la bancarrota. Una vez que acabó la Guerra Civil, en mayo de 1865, publicó una nueva colección de poemas sobre la guerra, bajo el título de Drum Taps, donde pasaba de la emoción oratoria de los jóvenes al comienzo de la guerra, la emoción del comienzo de la Guerra Civil, a un inquietante sentimiento de conciencia de lo que realmente era la guerra, ¿no? Entonces, la continuación de esa obra se publicó en el otoño del 65 y contenía uno de los poemas más famosos de Whitman, ¿no? When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed, una oda a la muerte de Lincoln, una elegía sobre la muerte de Abraham Lincoln. En cuanto al estilo de Whitman, podemos decir que Hojas de Hierba refleja también las ideas políticas del autor y su admiración por la democracia. Era un demócrata nato. Whitman armoniza romanticismo y realismo para lograr una representación fiel del espíritu de Norteamérica, aunque se le acusa muchas veces de no mostrar el lado oscuro de América. Sus temas principales fueron el yo tanto físico como filosófico, así como el cuerpo, el alma, la transfusión de ambos, la naturaleza como reflejo de Dios, la naturaleza como reflejo del hombre, de lo divino. Otros temas importantes en Whitman son el tiempo, el misticismo, la muerte y
la personalidad, el personalismo, con especial atención a la relación del individuo dentro de su propia comunidad. Sus poemas son una búsqueda de la experiencia trascendental y una búsqueda del verdadero significado de la vida. Además, expresa lo que es inherentemente poético a la vida humana. Hoy en día la sociedad estadounidense considera a Whitman como Italia considera a Dante, como Shakespeare es considerado en Inglaterra o como Cervantes en España, ¿no? El poeta más importante, el autor más importante. Sus poemas son la piedra angular de la originalidad literaria en Estados Unidos y en sus escritos autobiográficos reflejó la psique de una nación emergente, Estados Unidos. Y eso es todo, ya solo nos queda la conclusión. Y finalmente, la conclusión, podemos concluir con que estos escritores estadounidenses reflejaron la primera oleada de la literatura nacional estadounidense en sí misma. Con su exploración de lo alegórico, de lo sobrenatural y de lo misterioso, y también de lo patriótico, describen la época en la que el individuo americano democrático tenía que crearse a sí mismo. La poesía también reflejó las preocupaciones humanas de la época, así como los acontecimientos sociales y políticos que configuraron la sociedad estadounidense. Y también, para conectar un poco este tema con la clase de inglés, podemos decir que es importante conocer la cultura, la literatura y sobre todo la poesía a la hora de entender la cultura del idioma, porque el idioma siempre tiene que estar linkado, unido a la cultura. Y finalmente la bibliografía, que la tengo aquí delante, he usado un libro que se llama American History Through Literature de Gabel Hover y Sattelmayer, lo dejaré por aquí, y otro que se llama Popular American Literature of the 19th Century, publicado por la Universidad de Oxford en el 2001. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.